Si solo bebes vino tinto, este vídeo no es para convencerte de cambiar, es para decirte algo que a lo mejor te resulta un pelín incómodo, que es que llevas muchos años rechazando un vino, una tipología de vino, que a lo mejor simplemente es que no la entendías. Hoy no quiero explicarte qué vino blanco beber, quiero que hagas un ejercicio conmigo, porque te digo la verdad, yo he estado allí donde has estado tú, muchos años que cuando alguien ha abierto un vino y no era un vino tinto decía, ¿qué está haciendo? Si yo lo único que quiero beber es mi vino tinto de la zona donde esté. Hasta que un día pasó algo distinto. Abrí un blanco, sin a prioris, lo probé y me flipó. Es verdad que tenía más cuerpo, tenía un poquito más de textura. En esa época pues me recordaba más a lo que buscaba en un tinto ligero y encontré en una copa de blanco. Y ahí es donde cambia todo. En ese momento te das cuenta de algo muy simple. A lo mejor no es que no te guste el vino blanco, es que no habías probado el estilo que necesitabas en ese momento. Así que en este vídeo vamos a hacer precisamente eso. Vamos a hablar de 5 vinos blancos y lo que quiero es que estés abierto de mente, que pienses qué vino podría encajarte a ti. Y para eso os he traído a Carlos, uno de los mayores expertos. Carlos es Head of Sommelier del Hotel Santo Marco en Madrid y encima de origen gallego, o sea, más blanco, más de vino blanco no se puede ser, ¿no? Sí. Bueno, ahora hacemos buen tinto también. Sí, muy buen tinto, de hecho. Antes de meternos en materia y hablar de estos vinos, me gustaría hablar también contigo un poco de, pues que hablemos de esto. ¿Por qué crees que en España, porque en otros países no pasa, la gente piensa que el blanco es un vino como de peor calidad que el vino tinto? Es que yo no llego a entenderlo el porqué. Sí, yo creo que es un tema de... Es que tendríamos que remontarnos a muy atrás, pero yo creo que el tema del vino siempre se llevó mucho a Ribera y Rioja, Claro. por lo menos en mi generación, y ahora, bueno, está cambiando y la gente ya prueba de todo. O sea, entonces ahora ya puedes comparar un poco, ¿no? Claro. También tenemos la influencia esta de Burdeos, que ya también mayoritariamente es tinto. Yo creo que, yo no sé qué piensas tú, yo cuanto más me gusta el vino, más blanco bebo. O sea, paso por una fase de blanco gigantesca. Sí, yo creo que es un tema de que ahora nos gustan los vinos más frescos también. También puede ser. Entonces puede ser Claro. que vaya por ahí. Claro, entonces, para estas personas que nos estás viendo, que solo viven tinto, ¿Sí? mi idea es, como te he dicho antes, que tú nos recomiendes algunos vinos blancos para hacerles cambiar de idea, ¿vale? Vale. Cambiar de idea o que experimenten, luego que cada uno ya haga lo que quiera en la vida, pero por lo menos experimentar. Vale. Entonces, ¿cuál sería el primer vino blanco del que podríamos hablar? Vale, vamos de mi tierra hacia afuera. ¿Te parece? Vale, me gusta mucho. Vale, para mí un blanco que sorprende mucho es Escolma, de Luis Sancho. Vale. Creo que todo el mundo la primera vez que lo prueba es como un blanco diferente, ¿no? Un blanco que impacta. ¿Qué uvas son? Así, o sea, Bueno, no quiero que seas técnico, pero... No, el Ribeiro suele ser trexadura, pero luego tienes varias variedades. O sea, no es como... Sí. Puede llevar algo de Avariño, Lado, variedades locales, ¿no? Pero Ribeiro es mucho de, ¿no? Eso es, de coupage. De coupage. Sí, de blend, sí, Vale. eso es. Vale, me gusta mucho. ¿Y qué podemos esperar de este vino? Para mí es un vino, ya lo primero, que tiene barrica, entonces Vale. a la gente que no le gusta el blanco le llama la atención y le gusta más. Yo tengo que reconocer que, mira, empiezas muy bien, porque yo, de hecho, cuando empecé con el blanco, siempre buscaba la barrica. Buscaba esa untuosidad, que me llenase más la boca. A lo mejor no buscaba tanto el punzante, ¿no? El ¡pam!, sino que me llenase. Entonces, me gusta. Venga, ¿y segundo vino? Ahora nos vamos a La Rioja, quiero dar dos, uno clásico y otro que lleva menos tiempo. Vale. Clásico Viña Tondonia blanco. Buah, qué maravilla. Sí. O sea que también lo pones difícil, encontrar ese vino es chungo, ¿eh? Sí, pero aún hay alguna cartita que ayer me llamó un amigo que encontró un rosado, Oh. que creo que es más difícil y creo que aún lo hay y creo que es un vino increíble para tomar. Después en la misma zona, en Rioja, no lleva tanto tiempo, pero sería Montes Obarenes, Vale. que también es un Rioja blanco y con barrica quizás más afrancesado, Vale. en este caso, pero yo creo que a cualquiera le gusta el vino. Cualquiera de los dos nos engancha. Yo en blancos, en Rioja, diría... ¿Me permites que añade yo uno que me gusta Sí, mucho? por favor. Pujanza. Pujanza. Lógicamente, añadas frías es ultra caro y a todo el mundo le gusta, pero me iría al otro,
que tiene el nombre tan complicado que nuestra editora, Luna, va a poner aquí el nombre porque nunca lo digo bien, con lo cual no voy a decirlo, pero es muy curioso porque es el mismo viñedo, pero cuando son añadas frías, hacen añadas frías, y cuando es un año donde manda más el terroir, hacen el otro vino. Entonces hacen 2 vinos con el mismo viñedo. Es súper curioso. Pujanza es que es una bodega que amo, y además que en Rioja hayan empujado el blanco tanto desde el principio, me encanta. Sí, que es una zona que se conoce un poco más para tintos, ¿no? Claro, y en cambio ahora los blancos están como despegando. Totalmente. Tondonia, por cierto, vuelvo, si lo encontráis en una carta, o sea, pedirlo. Pedirlo, a menos que se les haya ido la pinza de precio, pero hay que pedirlo siempre. Después también en Ribera del Duero, ¿vale? Que es otra zona más conocida de tintos. Totalmente. Pero si te digo Dominio del Águila Blanco... pues mira, bueno, es que cualquier cosa que me digas Dominio del Águila me va a gustar. Sí, pero es cierto que el Blanco Reserva es como ¿no? Sí. Como uno de los mejores blancos de España, y es un vino que no conozco a nadie que no le guste. Y además, a la gente que le gusta el vino blanco, lo pone en un top, ¿no? Claro, yo además diría que el movimiento de Ribera del Duero ha sido muy inteligente, ¿no? Porque antes el albillo real, Eso es, no estaba dentro del ADEO. A pesar de ser una uva que siempre ha estado en esa zona, como dices tú, pues era una zona de tintos, muy parquerizada, tal. Y me ha parecido un movimiento muy inteligente meterlo otra vez en la ADEO y empujarlo tanto, tío. Creo que Ribera ahí lo han hecho bien. Sí. Aparte, yo creo que también veían que el tren, si no, se les pasaba, o sea, seamos honestos. Rioja, con esos blancos de culto, el mercado yendo hacia el vino blanco también. Sí. En cambio, la bodega mítica Vega Sicilia no hace blanco. Ya, Ahora que lo puedo hacer en Galicia. Ya, este mensaje es Esto para una Pablo. provincia. Bueno, va a hacer en Galicia, en Rías Baixas, sí. Wow. Van a sacar ahora en Rías Baixas, entonces, bueno, yo creo que los blancos lo están haciendo bien. Bueno, también. espera, hacen mandolás. Hacen mandolás, pero en Hungría, sí. Pero en Hungría. Eso es. En Hungría, efectivamente. Sí. Me gusta. ¿Y Telmo hace blanco o no? Telmo hace muchos blancos. Sí, ¿no? Sí, Telmo hace muchos blancos. Telmo hace Godello, hace en Valdeorras. Ah, claro, es verdad. Hace Ascaborcas, claro. hace Santa Cruz. Vale. Bueno, Telmo, yo creo que Telmo, siempre digo, todo lo que toca lo mejora. Luego hace dulce también en Málaga, ¿no? Ese no lo he probado, ¿cómo se llama? El Moscatel Molino Real. Uy, pues no lo he hace probado. MR y luego también hace Molino Real en la Axarquía. Vale. Sí. Telmo, tengo que ir a visitarte. O sea, tengo que ir a visitarte, hacerte una entrevista y hacer algo guapo. Luego, mira, te voy a dejar por aquí arriba el vídeo de Rafa Palacios para que veas cuando visitamos bodegas las cosas guapas que sacamos, ¿eh? Sí. Además, Telmo, bueno, te puede contar... Historia de España también, exacto, es que es espectacular. Además se formó fuera, bueno, ahora están los hijos también, entonces, bueno, yo siempre digo que si Telmo fuese francés, los vinos costarían el triple. Claro, sería un Chateau Rayas, ¿no? Vale, o sea, hemos hecho Galicia, hemos hecho Dos Riojas, Ribera. Sí, y nos vamos quizás afuera. Vale, me nos gusta. Vamos a Francia. Vale. Y quizás una zona que a priori no es la más cara de Borgoña, pero que cualquier vino sorprende, que es Meursault. Vale. Y suele usar la variedad Chardonnay. Y bueno, esos vinos... Yo Meursault me alucina. Eso También es. te digo que no entiendo... O sea, a ver, está subida de precio también porque es Borgoña. Sí, eso es. Pero sí. De hecho, yo estoy muy enganchado. Igual, Luna hace un trabajo maravilloso porque le enviaré la botella y la pondrá por aquí. Me tomé unos Pis de Bon de Meursault que me dejó loco. Hace relativamente poco, de hecho. ¿Y alguna Riesling? ¿Te atreves a...? Porque es que estoy muy de Riesling. Claro. Es que estoy muy de Riesling. Pues bueno, las dos míticas... Yo siempre digo que hay un productor que se llama Keller, Ajá. que varios sumilleres que conozco se hicieron sumilleres gracias a ese vino. ¿Qué dices? Sí. Entonces me hace gracia porque no es mi caso, pero sí que cada vez que veo un Keller me llama mucho la atención, ¿no? Y esto lo cuento, ¿no? Cada vez que alguien me pide un Riesling o quiere probar un Riesling, pues le recomiendo un Keller, que los hay desde asequibles hasta el G-Max, que ya es como prohibitivo. Vale, que es de culto y que ya Sí, se irá... ya te vas a un poquito O sea, pero más. Keller para gente normal podemos encontrar. Sí, puedes encontrar una carta por 50, 60 euros. Ah, perfecto. Sí. Vale. Sí. Maravilla. ¿Y otro Riesling has dicho o no? Bueno, podríamos, sí, Mosel Ego Müller, que Vale. esto ya hay que rascar un poquito más, pero bueno, merece la pena.
Cualquiera, de Gumuner merece la pena. Me gusta mucho. Yo, venga, y ahora voy a tirar por mi tierra, por Murcia, aunque en verdad el viñedo está en Fuente Álamo, que es Albacete, pero bueno, es Jumilla. Ok. Y de vino blanco que también quiero recomendar yo es el Cerrico. Ah. Lo que pasa es que también te digo, lo voy a recomendar y no lo van a poder Sí, probar sí, sí. porque son 1000 botellas. Sí. Pero si lo encontráis en carta, igual, o sea, pedirlo obligatoriamente. Sí. ¿Tú lo has tenido en carta o no alguna vez? Sí, es difícil tener en carta porque vuela, Claro. pero intento tener todo en carta, sí, pero no dura mucho, ¿eh? Te cuento una anécdota buenísima. Yo tenía el restaurante de Murcia, en el Chato. Tenía Ok. mi restaurante y joder, hace 6 años el Cerrico era cotizado, pero no era tan cotizado, ¿vale? Y yo llegaba a tener 2 cajas de cupo en mi restaurante. Imagínate, 2 cajas. Ya tiene más que yo, ¿eh, Carlitos? Sí. No, ahora ya no tengo, ahora tengo 2 botellas. Pero tenía 2 cajas. Un año me equivoqué un poco en el precio. O sea, le ganaba dinero, pero no lo puse. A lo mejor no le metí todo el margen que le tenía que meter, sobre todo sabiendo que son botellas que vuelan. Vale. O sea, no le hice ni un por 2, ¿vale? A un vino mítico. Sí. Y un compañero del sector, Carlos, que es la caña, Carlos es del restaurante del Churra, en Murcia. Ah, sí, claro, sí. Es uno de los restaurantes míticos y él es uno de los grandes bebedores de vino de España. O sea, el tío es una máquina. No, y sabe muchísimo. Y sabe muchísimo. Pues se venía todas las semanas al Chato. Se ponía en la barra, se pedía un cerrico y se pedía 2 chorradas de comer. Y yo al principio decía, oye, este tío pues siempre viene aquí a tomarse el cerrico, tal, no sé qué. Y ya cuando cogí confianza con él, digo, tío, Carlos, me dice, coño, es que lo tienes a 80 euros el cerrico. Entonces yo vengo a beberme todo tu cerrico. Antes de tirar del mío, me bebo el tuyo, que lo tienes baratísimo. Sí. Pues este chico, ahora que hablas de él, me estoy acordando, la primera vez que yo le atendí, pidió un Keller. Mira, Sí. sí, es que es un gran bebedor. Igual que Carlos de Cerrón, que es otro de los grandes bebedores, yo creo que para ser sumiller, para ser bodeguero, para tal, pues hay que invertir también, ¿no? Un Sí, hay que poquito probar. en probar. Tenía un profesor que decía que este es un deporte caro y tenía algo de razón tenía. Pero sí que es verdad que hay que buscar estos vinos, ¿no? De hecho, Claro. cuando hablas de Carlos Cerrón, a mí me encanta que la gente de los lugares tenga los vinos de los lugares, ¿no? Sí. Creo que aquí no, que los bodegueros deberían saber, quizás un poquito, es imposible controlar la distribución entera, pero sí que en su zona tuviesen vino. Sí, de hecho, Carlos, algo que hace y que me encanta es eso, es que a pesar de estar convirtiéndose en vinos de culto, la Calera, el Cerrico y todo eso, más del 50% se queda en Murcia, ¿eh? Perfecto, es que me lo creo, conociendo a Carlos me lo creo. Eso es la leche, ¿eh? Sí. Cualquiera hubiese empezado ya a enviar todo a Estados Unidos. Eso es, tal. eso es. No, más de la mitad se queda en Murcia, Me me encanta. parece brutal. Sí, Venga, y antes de despedirnos, es que hay otra tipología de blanco que ahora mismo estoy enganchado, ¿Vale? enganchadísimo, en el buen sentido, señores, o sea, beber con moderación y con responsabilidad, ¿eh? Pero un vino que cuando pienso en blanco siempre quiero abrir, que son los tranquilos de Cádiz. Ah, palominos. Palominos de Cádiz, Algún PX seco, ¿no? claro, Bueno, PX más palomino, secos, ahora estoy muy con todo lo que hace Luis Pérez, Willy, Vale. Ramiro, estoy viendo mucho de eso. Últimamente he abierto uno, es verdad que este ya es caro, también fue en Murcia, en Tabanco, y me dejaron muy Ah. buen precio, 150 euros, pero ya es dinero, y me tomé un Vila Marta. Pero bueno, luego hay cosas un poquito más baratas, en los 30, 40 euros, el Cota 45 que hacen, no sé si lo has probado. No lo probé. No, pues Me lo apunto. vinos blancos, la zona de Cádiz, tranquilos, que de hecho, gracias a Willy y a Ramiro, ya tienen la de Jerez. Que sabes que antes los vinos tranquilos No no te nos los dejaban quitaban la meter, DEO. no nos dejaban estar en DEO. Es esa otra tipología que os recomiendo. Igual que probéis, os hemos puesto muchos deberes, que prueben. No, y estás tal. hablando dos fenómenos que hacen mucho por la Claro, tierra, ¿no? Claro. Y esto es lo que hablábamos antes, o sea, a mí me encanta ir a Jerez y tomar Jerez, ¿no? O que no sea que los vinos de Willy Pérez, por ejemplo, sea más fácil tenerlos en otra zona que en Jerez. Claro. Esto para mí es fundamental en el vino, Sí. ¿eh? O sea, que puedas tener un vino accesible en la zona, ¿no? Sí, que Yo se siempre- queden un poquito ahí. Sí. Yo siempre digo, cuando voy a Galicia, pues me tomo vinos de Galicia, cuando voy a tu tierra, pues lo mismo. Me gusta Claro. encontrar un cerrón, ¿no? Pues Un Casa Castillo rico también eso en Murcia, es, ojito, eso es, ¿eh? en Casa Castillo. Un Jorge Piernas. Eso Jorge es. Piernas hace una macabeo muy rica que se llama Soldados de Cuera, un blanco que también me gusta mucho, en Bullas. Ah, Sí. Y en Galicia,
Uy, de blancos que me haya tomado últimamente, que me haya sorprendido. Es que últimamente has dicho una cosa antes interesante, que es verdad que los tintos gallegos es que están muy, muy bien. Sí. Y últimamente cuando visito Galicia, tiro a los tintos, ¿eh? Sí. Tiro mucho a los tintos. A ver, lógicamente, estuve con Rafa Palacios hace poco. Buah, increíble. Y todo lo que hace es una maldita locura. Sí, sí. Pero, tío, los tintos gallegos me están Sí, la gustando zona de mucho. Ribeira Sacra yo Sí. creo que es clave Sí. por el paisaje también. Creo que es algo único en el mundo. O sea, cualquiera que va a la Ribeira Sacra y ve los bancales, Claro, dice esto es más que vino ya, Claro. ¿sabes? Es como, yo creo que el vino también es esto, ¿no? sí. Mucha gente- Escultura, eso sí. Mucha gente me dice, pero es tan bueno, y digo, es que el vino es algo más, Claro. ¿sabes? Es algo más que el sabor, o ¿no? Bueno, pues espero que os hayan gustado estas recomendaciones que nos ha traído Carlos. Y las tuyas, me probaré el que me dijiste ahora, de Jerez. Pues, tío, de verdad, Vilamarta, una locura. Lo vas a querer meter en carta. De 40 y... Ah, bueno, no, y Cota 45. Cota 45. Cota 45. Vale. Ahí me iría yo a. Tienen varios, al Pago de Miraflores. Es Ah, mi claro. favorito. Mal pago elegiste. Sí, ya. Si es Macharrudo, que lo que has dicho antes es un deporte caro este, ¿eh? Vale, pues lo probaré. Así que nada, espero que os hayan encantado las recomendaciones y que bebáis un poquito más de vino blanco. Nos dejéis en comentarios qué vino blanco recomendaríais vosotros Sí, sí, claro. a alguien que vive tinto, porque nosotros vamos a estar atentos. Y, oye, nosotros necesitamos estar probando cosas nuevas siempre, Cierto. además. Sí, sí, sí. Es parte de nuestra pasión y de nuestro trabajo. Eso es. Así que nada, oye Carlos, 1.000.000 de gracias, como siempre, me Bueno. flipa estar contigo. Gracias. Y consejos que valen oro, tío. Gracias. Al principio del vídeo te prometí una cosa muy sencilla, que te iba a hablar de vinos blancos que podrían gustarte aunque solo bebas tinto. Y ahora, después de ver este vídeo, la pregunta es otra. No es si beberías blanco o no, sino cuál de estos vinos blancos probarías.